Muy buenas noches. Empezamos con un escándalo que competirá entre los más importantes del año, porque 4 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le regalaron la candidatura presidencial al Bronco, este personaje folclórico del norte, gobernador con licencia de Nuevo León. El supuesto que invocaron fue que, aunque le faltaban 16,000 firmas para llegar al número, supusieron que de haber revisado las inconsistencias que faltaban, las hubieran alcanzado. Por supuesto, pues es un supuesto no demostrado. De acuerdo a la ley, no cumplió con ese requisito Jaime Rodríguez el Bronco. Pese a ello, va a estar en las boletas. Los 4 magistrados tienen un líder, el magistrado Felipe Flores, un personaje bien interesante porque en la conferencia de prensa donde quisieron explicarse, estaba la presidenta del tribunal y en lugar de que ella condujera la conferencia de prensa, la rueda de prensa, fue Felipe Flores. Es que ella se negó a hablar. Él agarró las riendas y hizo lo que quiso. ¿Quién es él? Es un protegido de un operador de Enrique Peña Nieto, de Humberto Castillejos, un abogado. De la presidencia. Por tanto, ese hecho y la manera tan burda como impusieron al Bronco en la boleta han hecho que, supongamos, todos los analistas que yo he leído suponen que es una operación del PRI y de la presidencia. ¿Será o no será? No hay evidencia, pero en todo caso eso es lo que se está suponiendo y la pregunta es ¿por qué? La explicación que también se da, es más habitual, es para intentar frenar a Andrés Manuel López Obrador, que de ser cierto se confirmará en el debate del próximo domingo, cuando seguramente el Bronco se le lanzará con su estilo Bronco al puntero en las encuestas. Ya cuando un poco más adelante daré regresaría al tema con la pregunta ¿y qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para corregir esta decisión que enturbia las elecciones definitivamente? Desde luego que aquí se refleja de nueva cuenta la partidización de los órganos electorales. Lo hemos platicado en el caso del INE. En el caso del tribunal me parece que es más grave porque 4 de los 7 responden normalmente a los intereses del PRI. Es decir, el PRI ahí sí tiene mayoría. Recordemos que en el INE el PRI tiene su bancada de 4 de 11 consejeros que juegan con el PRI, pero no siempre se imponen. No imponen su voluntad. Bueno. Aquí casi siempre lo vimos con lo de Coahuila, con lo de las tarjetas rosas que fueron legitimadas por el tribunal. Y ahora en este caso, se pierde la poca credibilidad que tenía el tribunal. En particular, los magistrados que entraron hace un año y pico, han jugado siempre con el PRI y si les quedaba algo de credibilidad, con esto se pierde por completo. El árbitro supremo, porque recordemos que es el de última instancia, sí, por encima de las resoluciones del INE, queda en absoluta desconfianza para los ciudadanos en general. Y a mí me parece que esta decisión en particular, la del Bronco, que además no solamente es que no reunió todas las firmas que se exigía en la ley, sino además hay dudas fuertes, no solo de que muchas de las firmas que presentó fueran falsificadas con dolo, sino también de que utilizó recursos públicos como gobernador de Nuevo León para recabar estas firmas. Hay dinero ahí que no queda claro de dónde salió. Son muchas cosas. Y sin embargo el tribunal pasa por encima de la resolución del INE y dice, va el Bronco, sin siquiera reponer, digamos, el procedimiento en el INE, darle un poco más de tiempo para que se revisara. Nada, simplemente ya lo impuso. Me parece que esta decisión, que todo el mundo presume que viene del gobierno, viene del PRI, va a ser contraproducente, es decir, la ganancia en esto va a ser muy poca. Yo no creo que el Bronco realmente le pueda quitar muchos votos a López Obrador, sería un voto muy irracional. Se supone que lo va a atacar en la campaña, en los debates, pero tampoco de los ataques viniendo de un personaje ya tan desprestigiado como es el Bronco, pues hasta igual hasta le sirven, pero en todo caso no le van a hacer mucho daño. Pero en cambio el costo de irritación, de enojo que generó esto en muchos sectores, no solamente los obradoristas, sino prácticamente todos, salvo los priistas, tan molestos, tan enojados, no le va a ayudar en nada a MID. De todo lo que hable MID de institucionalidad, de combate a la corrupción, pues
de por sí no se le cree porque viene del PRI, porque va con las siglas. Con esto, con estas cosas y muchas otras que están haciendo también desde el gobierno, pues desde luego que le quitan toda posibilidad de tener crédito a sus propuestas. O sea, me parece que fue una jugada totalmente torpe e incluso contraproducente. Yo quisiera aclarar desde un punto de vista más jurídico el significado que tiene esto en términos de un juicio que se hizo, de una sentencia que se pronunció, porque fue un pleito muy grande en el tribunal. De los 7 votantes que tienen los magistrados, 3 estuvieron en contra de esta resolución, entre ellas muy destacadamente la que es la líder formal. No, el líder del grupo, tienes razón, Sergio, del grupo que propuso esta sentencia, que hizo este dictamen, es este señor que mencionabas, pero la presidenta del tribunal se opuso, Janine Otálora. Y hubo una discusión muy fuerte entre ellos, porque los que hicieron esta sentencia, votaron a favor de ella, quisieron hacer esta conferencia de prensa a la que tú te has referido. Y se oponía a ir la presidenta del tribunal. Pero entonces le dijeron, usted es la presidenta del tribunal y esta es una sentencia del tribunal hecha legalmente, entonces usted tiene que venir. Dijo, bueno, pues voy, pero no hablo ni una palabra. No es que el otro hubiera tomado la palabra y hubiera hecho lo que quiere, es que la otra dijo, yo no voy, estoy en contra de esta resolución. Y su silencio fue su negativa. Pero yo quisiera decir 2 cosas. Una, el tribunal hizo un abuso porque se sabe la máxima autoridad ya inimpugnable y tomó una decisión arbitraria. En sus propios términos de la sentencia está la contradicción, porque dice, no le dieron el derecho de audiencia y la posibilidad de revisar este pedacito de votos, ¿no? de firmas, 1.800.000 y pico votos firmas eran las que estaban falsificadas o sacadas mal, ilegales, digamos. Pero entonces lo que procede, dice la propia sentencia, es la reposición del procedimiento, pero no lo vamos a reponer, porque le quitaríamos tiempo en su campaña al señor Jaime Rodríguez. Para no quitarle tiempo en su campaña y no perjudicarlo, pues ya lo lanzamos directamente. Esto es verdaderamente un argumento que los juristas más destacados de este país se han pronunciado para decir, esta es una barbaridad legal, una barbaridad que tiene toda la facha de ser una negociación política que se impuso. Y esto lo ha publicado García Soto en el Universal, con pelos y señales de las llamadas de presidencia de este señor que mencionabas, que es el abogado de la presidencia, de ministros de la Corte y su equipo a los magistrados del tribunal para presionarlos y decirles cómo debían votar. Y hubo una resistencia muy grande. Finalmente lograron los 4 sobre los 3. Bueno, este es un caso más de esa advertencia que hizo Andrés Manuel López Obrador hace tiempo. El que suelte al tigre, que lo amarre. Están soltando las amarras del tigre, una más. El tribunal no tiene credibilidad desde hace mucho tiempo. Antes de que vinieran los 7 de ahora, ya esto estaba hecho una desgracia. Cuando este tribunal en el 2006 dice, bueno, sí, Fox intervino ilegalmente en la campaña, pero pues poquito, no sabemos qué tanto haya afectado. Sí, el Consejo Coordinador Empresarial se metió ilegalmente en el tipo de propaganda contra Andrés Manuel, pero bueno, pues no sabemos qué haya pasado, qué podría haber pasado. En cambio ahora dicen, pues tampoco sabemos, pero esta vez sí, le damos el beneficio de que si le hubieran dejado un poquito más, además de las 11 veces en que fue al tribunal y una más, porque ya pues, son 12 veces que había ido, pues no le dieron suficiente tiempo, pero si le hubieran dado tiempo, hombre, este buen personaje seguro que se le arreglaría las cosas bien. Ese tribunal, el antiguo, el de ahora, el que según nos dice el portal, sin embargo, que hizo sus cálculos, el sueldo y las prestaciones que tienen los 7
Cuando terminen los que tienen más años, los que tienen menos años de su encomienda, serán 271 millones de pesos, que mensuales. no está mal. Si un rey dijo, París bien vale una misa, 271 millones de pesos bien valen el Bronco. Así que démosle. Realmente sí le quita la poquita legitimidad que tendría. Entonces, lo que esto nos dice a nosotros como ciudadanos, Sergio quiere luego decir qué vamos a hacer. Lo que nos dice es que nos preparemos para una elección que no va a ser limpia. Y no es suposición, no estamos suponiendo, es una realidad ya en este caso. Estamos viendo también ya cómo se compran los votos, cómo están ya los tinacos alineados para darlos aquí en la Ciudad de México, etcétera. Entonces, el problema es mayúsculo, la mayor elección que hemos tenido, y desde arriba nos están diciendo, el que tiene la última palabra, pues yo no voy a cumplir con mi deber. Una aclaración sobre el papel jugado por la presidenta del tribunal, Janine, porque no habló, pero sí legitimó, porque ella empezó a hablar, presentó y luego le pasó la palabra. Y si uno revisa su historial de votación, hasta este caso siempre había votado con el PRI, o con la fracción, con la banda de los cuatro. Me gusta como nombre porque evoca la historia. Pero voy al punto central que quería plantear, y para hacerte una pregunta como abogado, porque le ando dando vueltas. Colegas como Jorge Alcocer o René Delgado han sugerido juicio político a los cuatro, la banda de los cuatro. Yo creo que independientemente del juicio político, quería preguntarte si es viable. Creo que sí haría falta que alguna universidad, una escuela de derecho, hiciera un informe técnico bien fundamentado porque es una barbaridad lo que hicieron. Yo no lo soy, pero como profesor me aterra la posibilidad de que un día un colega diga, démosle el grado aunque no haya presentado un capítulo, porque lo hubiera terminado de no haber pasado X, Y o Z. Pero en fin, ¿es viable el juicio político? Sí es viable el juicio político en términos legales. Es posible que incluso se establezca la comisión y se haga un dictamen. Lo que es casi seguro, como el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados, es que hay dos juicios políticos. Hay un juicio que se llama juicio de procedencia, ese es solo de la Cámara de Diputados, que también le quita el fuero y lo deja a disposición de un juez si es que le quita el fuero. Pero el otro es el propiamente llamado juicio político, en donde la Cámara de Diputados opera como acusadora y la Cámara de Senadores como tribunal. Ese no se procedería siquiera. Donde tiene una mayoría muy notoria, pues es en la Cámara de Diputados. Así que políticamente no va a ser viable que lo aprendan. Si me permites nada más un par de comentarios. No solo ha quedado sin credibilidad absolutamente el tribunal, sino que ha dejado una seña del tipo de arbitrariedad que están dispuestos a hacer, porque el máximo tribunal, que no puede ser impugnado, con un juicio político, por lo menos si lo plantean y lo aceptan, va a ser una de las promociones políticas más, sabiendo que no va a proceder el juicio, ¿no? Porque el PRI con el Verde y PANAL tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, pero sabiendo esto, ¿qué desmoronamiento del crédito público hacia las instituciones electorales ha quedado? Por dos razones. No solamente es el hecho de que el árbitro máximo se pone en la camiseta de uno de los participantes, claramente el PRI, todo el mundo. Fue el único partido que salió a defender esto fue el PRI. Todos los demás no, entonces ahí no hay. Y lo segundo, está mandando el mensaje otra vez, que mandan a veces el INE y a veces el tribunal, de que la trampa se vale, de que es más rentable hacer trampa que apegarse estrictamente a las leyes. Y con eso fomenta que otros partidos hagan lo mismo. Estamos como la cifra negra, como el 96% de los delitos no se persiguen. En México es más conveniente ser delincuente que ser honesto. Con esa reflexión optimista, los dejamos descansar para que la dijeran. Tenemos que irnos a un corte.
Bueno, sin duda alguna, el problema del narcotráfico es muy fuerte, es uno de los grandes problemas que tenemos y por lo tanto los candidatos tienen que decirnos qué es lo que piensan hacer. En los últimos días, el obispo de Chilpancingo ha dicho que se puede dialogar, un poco en consonancia, digo yo, con lo que se ha discutido de parte de López Obrador, donde ha dicho vamos a buscar algún tipo de amnistía, y de pronto luego los voceros dicen, no, pero es que se refiere solo a los campesinos. No, bueno, es un diálogo, pero no es el perdón así como así, sino es la búsqueda, digamos, de alguna forma pacífica, no violenta para enfrentar el problema. Porque ha insistido López Obrador, en buena parte con razón, que la fuerza no se combate con la fuerza, que esta estrategia que se ha seguido desde Felipe Calderón y seguida por Peña Nieto, pues ha sido un fracaso total, que hay que buscar otras alternativas. Y aquí lo que dice el obispo es, Salvador Rangel, dice, yo he platicado con ellos, muchos están dispuestos, digamos, a redimirse, no solo en términos espirituales, sino políticos legales, es decir, abandonar. Ahí tendría, dice él, ahí tendría sentido la amnistía, porque si ellos van a abandonar esa actividad y ya, digamos, dedicarse a algo honesto, legal, pues a lo mejor valdría la pena darles esa amnistía a cambio de que dejen de estar en ese negocio sucio, ilícito, etcétera, violento. Bueno, es discutible desde luego, ¿no? Ver en qué términos sí y en qué términos no, porque de todas maneras, mientras esté el esquema de prohibición y haya mucha rentabilidad como la hay, y haya mucha demanda de drogas, sobre todo en el mercado norteamericano, pero no solo, pues entonces, aunque un cártel, digamos, decidiera autodisolverse y entrar bajo esta amnistía ya, digamos, a la legalidad, pues van a surgir otros por ahí. De hecho, parte del problema es que los diferentes grupos del narcotráfico se pelean unos a otros por las plazas, por los mercados, etcétera, y eso genera y incrementa la violencia. No solamente es de la guerra del Estado contra los cárteles, sino entre los cárteles. Entonces, bueno, no es tan fácil esa solución, pero pues ahí está. Y por cierto, nada más cuando termino, López Obrador ha dicho, voy a invitar al Papa Francisco a que nos ayude, a lo mejor en este diálogo, para buscar una salida al grave problema de inseguridad que tenemos. Bueno, hablábamos sobre el Bronco hace poco. Aquí está ya el papel del Bronco. Él salió de inmediato a decir, pues que la iglesia los perdone, nosotros no, o yo no. Ya está su discurso. Si ustedes, señores obispos, o un obispo, se meten en esto, yo ya los descalifico. Sí, que se... deles el perdón y todo, pero este mundo real no los perdonamos. Miren nada más quién habla, teniendo a su Estado como lo tiene, pero por ahí va a ir el discurso del Bronco. Y el tema que es complicadísimo, ya hay una cierta historia al respecto. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX el bandolerismo era rampante en México, una de las maneras como se le combatió fue amnistiar a unos y hacerlos parte de la fuerza del Estado, porque el Estado no tenía la suficiente fuerza, entonces simplemente los reconvirtió. Y en algo se ganó. Son muchas las cosas que pueden explicar la disminución del bandolerismo al finalizar el siglo XIX. Pero de que hay antecedentes, los hay. Los cristeros, cuando termina la cristiada, cuando la iglesia deja colgados a los cristeros de la brocha y dice que ya se acaba el conflicto, bueno, pues en realidad es una amnistía como se termina eso, no respetada por el gobierno en muchos casos, eso también hay que verlo. Pero en fin, tiene sus antecedentes en México, de cualquier manera es complicadísimo el asunto, mientras Estados Unidos siga siendo el gran mercado y los dólares estén allá y las armas sigan viniendo para acá. Bueno, yo creo que es muy importante lo que declaró este obispo de Chilpancingo, Chilapa, ¿no? Es de esas Chilpancingo, Chilapa, sí. Porque dijo cosas, además de las que ustedes han estado mencionando, que revelan algo que era sabido, pero que lo diga una jerarquía eclesiástica tiene un peso especial. Dice, el territorio de Guerrero está totalmente dominado por los grupos de narcotraficantes. Segundo,
En aquellos lugares en donde un grupo domina, las cosas caminan perfecto, se puede caminar de noche, no hay inseguridad, ejercen su autoridad muy bien los narcotraficantes y yo me siento más tranquilo en esas condiciones y con más protección que la que podría yo recibir de las instituciones o algo así, dice. Y donde hay problemas es cuando dos grupos que no se han puesto de acuerdo quieren entrar a un pueblo. Ahí sí no hay inseguridad porque se están agarrando, ¿no? Es un hombre que sabe cómo es su diócesis, dónde está cada grupo de los narcotraficantes, del crimen organizado, cómo está la población, qué siente la población, qué le reporta la población a través de sus sacerdotes que están en toda la región. Y es muy importante que este diagnóstico, que en parte acaba diciendo, pues hay que legalizar, ¿está usted de acuerdo con la legalización de las drogas? Y dice, bueno, de la marihuana y también de los productos del opio, porque es lo que se siembra mayoritariamente en Guerrero. Y entonces, si esto va a ser para producir medicinas, se va con cautela, ¿no? Tanto la marihuana como la heroína pueden ser legalizadas. Pero todo esto implica que hay un hombre que está políticamente pendiente, geopolíticamente pendiente de quién ejerce la autoridad y de qué tan bien o qué tan mal la ejerce, ¿no? Eso es algo que a mí me fascinó con las declaraciones. Hay tanto que decir. Primero, una reflexión meramente con la coyuntura electoral. Cuando Andrés Manuel en noviembre del 2017 lanza la idea en Guerrero, se le echan encima, y de hecho es una de las cantaletas, ritornelos constantes las para ocurrencias. criticarlo. Las ocurrencias. Cuando lo dice el obispo, hay silencio. No sé si se han fijado, no ha habido críticas porque está hablando alguien que está en el terreno. Y aquí añado algo, porque en todo el mundo siempre han existido acuerdos implícitos o explícitos entre el Estado y el crimen organizado. El Duce, el Mussolini, tenía un acuerdo hasta que un capo siciliano se burló de él en un mitin de un pueblo y a partir de ahí le declaró la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de la Marina llegaron a un acuerdo con la mafia de Nueva York para que, a cambio de darle ciertas concesiones al jefe de ellos, Lucky Luciano, que estaba en la cárcel, no hubiera sabotajes en los muelles. Colombia, hubo un acuerdo explícito del Estado colombiano con Pablo Escobar Gaviria para que él se entregara y se metiera en una cárcel que él mismo construyó, la Catedral, a cambio de que no le iban a deportar a Estados Unidos. Y en México, el PRI es el experto en llegar a acuerdos con el crimen organizado. En los orígenes del crimen organizado está el entendimiento. Cuando se funda la Dirección Federal de Seguridad, uno de sus encargos, encomiendas, era controlar a los capos del crimen organizado. No estoy diciendo que se tenga que negociar o no negociar, eso es materia de otros temas, simplemente que me da la impresión que estas intervenciones del obispo están desactivando un tema porque meten la duda y creo que en algún momento se va a tener que llegar a algún tipo de entendimiento o acuerdo para llegar a algo, para acercarnos a la paz, no para llegar a la paz. Yo creo que en Estados Unidos prevalecen ese tipo de acuerdos. Lo que pasa es que son acuerdos subterráneos que no se dicen públicamente. Ya estamos en acuerdo con los narcos, ellos pueden seguir en su actividad siempre y cuando no se metan con la ciudadanía, que no incurran en violencia. Si se pasan de ciertos límites, entonces nosotros contraatacamos, que eso sucede a veces en Estados Unidos. Pero de otra manera no se podría explicar en Estados Unidos cómo los niveles de violencia son menores, cuando es el mercado y el consumidor, y allá también se producen drogas, no solamente las que importan de México o Colombia, allá se producen también muchas drogas, y sobre todo cuando entra a su territorio droga de México o de Colombia, pues ahí no pasa nada, ya se distribuye como muy legalmente todo, muy pacíficamente, no legalmente, pero pacíficamente. Y de hecho era efectivamente un poco lo que hacían los gobiernos priistas aquí, era una especie de entendimiento con los narcos que a final de cuentas administraban el problema, ya que no se podía legalizar. Y eso era lo que yo creo que mucha gente que votó por el PRI
en el 2012, estaba pensando en decir, mira, los panistas combatieron de frente y ve lo que resultó, quisieron acabar con el narco con la ley en la mano y vean que fue contraproducente esto en términos de violencia, inseguridad, regresemos a los que les sabían administrar. Y no pasó. En parte porque quizá cuando sueltas el avispero y cuando le pegas y se sueltan todas las avispas por ahí en la casa, ya no es tan fácil regresarlos, así como ni siquiera con entendimientos o acuerdos, porque en realidad antes eran muy pocos los cárteles, muy poderosos pero muy pocos, y ahora son muchísimos, se multiplicaron, porque al atacar a uno se multiplicó en varios, se pelean entre ellos, de tal manera que incluso ese entendimiento tradicional ya no sería tan sencillo ahora. El entendimiento existió desde el principio, de vez en vez lo rompían. El asesinato del gobernador Loaiza en Sinaloa es un momento de ruptura del acuerdo, pero luego volvieron. Son más duraderos de lo que se piensa y estaban administrándolos. Es que Sergio lo conoce esto bien. Los capos se sometían a la autoridad del Estado. Ahora la retan o la desconocen. Ese es el punto de quiebre. Finalmente hay en la semana pasada o antepasada, no seguí yo el tema, o no sé si la prensa no lo siguió, un momento en que el ejército entra en Guerrero a una parte y lo rodean. Y le dicen, no vengas a destruir los plantíos, porque si los destruyes, los plantíos de amapola, estás destruyendo lo único con lo que podemos comer. Y yo no sé qué pasó, porque estaban ahí la fotografía del, creo que era general, negociando con la población, ya no con un cartel, con la población, negociando, espérense, no hagan esto. Es una negociación de facto ahí. ¿Puedo? Sí, claro. El punto de quiebre, Lorenzo, en el momento en el que el crimen organizado decide enfrentarse al Estado es a partir del 2004, cuando en Estados Unidos se libera la venta de rifles de asalto. En ese momento, y está medido, se dispara la violencia porque empiezan a entrar armas de grueso calibre. Las que no tenían. Las que no tenían. ¿Algún comentario? No, pues yo creo que terminamos. Bueno, sí, hay mucho que decir al respecto, pero efectivamente la búsqueda de otras alternativas se va a tener que dar. Sí. Pero a diferencia de López Obrador, que ha mencionado varios puntos discutibles desde el punto de vista de muchos expertos, decir, no, eso no va a funcionar, o en fin, algunos otros dirán, a lo mejor por ahí va, pero los demás no han dicho gran cosa. Los demás no han dicho realmente cómo le van a entrar, en qué va a cambiar la estrategia. Si ya se asume que esta estrategia realmente fracasó, ya son 12 años de esta estrategia, no funcionó, ¿qué proponen? No nos han dicho bien ni con claridad qué proponen. Pero bueno, nos vamos al siguiente segmento. Bueno, pues entramos ahora a un tema ya revisado y vuelto a revisar en este espacio y en muchos otros. El de la tragedia de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron hace ya años. Y el gobierno mexicano no ha podido dar respuesta. Rápidamente dio una, la que se llamó la verdad histórica, que fue puesta en duda por los padres de los normalistas y luego por una buena cantidad de actores políticos, las inconsistencias que había ahí, las fallas, las mentiras de algunos miembros del gobierno. Todo esto junto llevó a que ese incidente sea uno de los goznes en el gobierno de Peña Nieto. No es el único, pero es el momento en que pierde la iniciativa y de ahí en adelante ha sido cuesta abajo su gobierno. Bueno, ahora tenemos unas informaciones relativamente nuevas. Y estas las publicó Reforma, el periódico Reforma, y todo indica que ahí va a venir más temprano que tarde un cambio en el diagnóstico del tema. Rápidamente, las agencias de espionaje norteamericanas, la DEA, pudo captar las llamadas telefónicas de capos mexicanos en Estados Unidos, quiere decir que ya están allá es su sede. ¿Por qué? ¿Por qué tienen Estados Unidos por qué están tan tranquilos allá?
hicieron las llamadas a México y bueno, y de México allá, de Guerrero allá, y las instrucciones de qué hacer con el incidente de septiembre en la noche en Iguala, vinieron de allá y supuestamente se cumplieron acá. Lo interesante, y ahora Ricardo Rafael en un artículo que publica en el Universal desglosa esto muy bien, es que ya está claro por qué, quiénes, cuándo, cómo se hizo el secuestro y la desaparición misma todavía está todavía se tiene que explicar. Pero ahí está ya los hilos para explicarlas. Y una cosa que a mí me pareció importante, a Ricardo Rafael también, y yo creo que a todos nosotros, y con esto dejo la palabra, es que desde Estados Unidos se les pregunta, ¿está la Marina? Porque si no está la Marina, se entendía de la conversación que se podía hacer todo, que ellos eran los dueños del campo. Si estaba la Marina, entonces las cosas cambiaban. Quiere decir que incluso el ejército del 27 Batallón de Infantería, que tiene su sede en Iguala, para los capos que estaban dando las órdenes, ¿no era problema? Lo dejo en la mesa. Bueno, pero esto es clarísimo. Aquí en este programa hemos analizado muchas veces, este caso. Y varias veces insistimos, a pesar de que el procurador entonces lo negaba, la participación del ejército. El cuartel del ejército está a 2 kilómetros de Ayotzinapa. Se oían los balazos, si los hubo, como los hubo varios muertos antes de la desaparición o quema o lo que se hubiera hecho con estos estudiantes detenidos. También hubo una protección que tendió un halo. Dijo, no, nosotros tuvimos una información, pero después de que ya había pasado algo. Eso es lo máximo que aceptó el ejército. Pero ahora estamos oyendo que el ejército estaba inodado, como se dice. Desde el general Gutiérrez Rebollo tenemos varias señas de que elementos del ejército se han comprometido con el narcotráfico, ya han usufructuado su posición con prestaciones muy grandes y tuvo que ir a la cárcel el general Gutiérrez Rebollo. Ya salió, por cierto, pero si estaba el ejército, era un ejército que estaba al menos contenido, para decirlo menos, si no es que inodado en los delitos. Lorenzo, tocaste uno de los puntos que tú abundaste, el papel del ejército, que de hecho es la diferenciación entre las instituciones que integran el aparato de seguridad estatal. Esa afirmación que distingue a la Marina de las otras fuerzas es una constante. En Piedras Negras, en la cárcel de Piedras Negras, que era un enclave de los Zeta en Coahuila, también aparece la referencia de que si era la Marina, con ellos no se podía entender. Y lo que la evidencia permite asegurar, primero que no todo el ejército, la mayoría del ejército no está involucrada, pero que sí hay casos que una parte sí se deja convencer, digamos. Lo cual tiene una explicación histórica. El crimen organizado en México surge en el norte del país bajo la protección de los jefes militares. Sí. En parte porque no había dinero después de la revolución para pagarles salarios a los soldados. Y había que sacar fondos de algún lado. Y el caso tal vez más paradigmático, no el único, es el de Abelardo L. Rodríguez, que fue jefe militar de Baja California, luego fue gobernador, y está documentado que tenía tratos con la mafia de Estados Unidos durante los años de la prohibición. Ayotzinapa vuelve a sacar el tema, pero esas son las vertientes que no se investigan, ni tampoco se aprovecha a veces porque no se solicita, a veces porque los norteamericanos no la dan, pero la información tan rica que tienen ellos sobre algunos acontecimientos, porque tienen un sistema de consulados que si uno revisa sus informes semanales son muy ricos para entender la vida de las localidades. En el caso de la investigación que hacemos sobre Coahuila, para entender Piedras Negras, Monterrey, porque depende del consulado en Monterrey.
una información riquísima. Pero en fin, esa es la diferenciación, tenemos que hacerla y en efecto, ese es uno de los aspectos que saltan y que si tú observas, no se investiga porque sigue habiendo un medio tabú con los temas del ejército. Sí, pareciera que hay varios elementos que ustedes han señalado. Hay otros donde parece que efectivamente el ejército es un cuerpo más blindado que las policías. Pero de pronto algunos personajes se pueden involucrar. Ha habido casos, el de Gutiérrez Rebollo fue el más destacado, pero de pronto... Y pareciera que la Marina está más blindada todavía que el Ejército, en parte por no estar en contacto tan frecuente, tan directo en ese problema, sino que como que la mantienen un poco más aislada, eso la protege, y la usan para ciertos casos específicos. Recuerdo el de Beltrán Leiva en Morelos, donde también fue la Marina la que intervino, y se decía que porque en casos anteriores de un operativo parecido, del Ejército se filtraba la información y le avisaban a los Beltrán Leiva de decir, váyanse, ¿no? Porque ya viene un operativo. Y en el caso donde ya finalmente lo enfrentaron y mataron, o murió pues, no sabemos bien en qué circunstancias, pero ahí no le dijeron al Ejército, entró la Marina directamente para que no se filtrara y entonces el operativo se pudo hacer, se pudo dar de esa manera. Entonces, de que se pueden mantener ciertos cuerpos blindados, sí, es difícil, sí, pero sí hay la forma más o menos de dar cierto blindaje a algunos cuerpos por encima de los otros. Lo que está muy complicado es retomar el control de las policías, que están muy penetradas, sobre todo las municipales. La federal un poquito menos también, pero en todo caso mucho más expuesta también que el propio ejército. De ahí que haya ideas de decir cómo le hacemos para, de la organización del ejército, eventualmente de la Marina, siendo corporaciones distintas, hacemos algo que se enfrente directamente con mayor eficacia al crimen organizado. En esta brevísima transcripción que se nos ha dejado ver, que debe de ser mucho mayor, debe de haber mucho más, ahí se habla de 60 paquetes, que son los prisioneros que tomaron en Iguala. Se dice también que se equivocaron, que la razón por la que los tomaron es porque creían que los rojos venían a tomar Iguala. Eso que dice el obispo, cuando se están chocando dos agrupaciones, es el desastre. Este es un ejemplo de esos desastres. Entonces creyeron que los estudiantes que venían a tomar los camiones para venir a la Ciudad de México para la conmemoración de 68. Otro de los temas políticos candentes, que sigue candente, que es el 2 de octubre, creyeron que era una invasión del otro cartel y entonces actuaron en defensa de su territorio. Pero ahí también en la conversación una frase dice, si de lo que se trata es de saber dónde estaban, pues ya se sabe. Es decir, que entre ellos ya saben qué pasó, lo dicen implícitamente en la conversación, ya con muchos sobreentendidos, pero que no hay duda en ese mismo momento que ya sabían qué es lo que había sucedido, que había sido una equivocación, ya sabían qué había pasado con los estudiantes, querían saber si no venía la marinela, como le dicen en una de las conversaciones a la Marina, y se habla del procurador de Guerrero. Se le dice de su mamá porque los ha traicionado. Eso también deja clarísimo por dónde van las cosas. Hablando de procuradores, se cae la verdad histórica que el procurador Murillo Karam dijo. La verdad histórica está hecha añicos en el subsuelo. Está más difícil de encontrar que los 43, que ahora son mucho más que 43, según dicen. Sí. Y la otra cuestión que yo quisiera decir es que las autoridades locales a las cuales se les imputó toda la responsabilidad, el alcalde que está preso, pues no es el principal responsable. No. Entonces ahora, bueno, ya no es el principal responsable, es un responsable importante y detenido, pero no es el principal responsable, porque estas versiones hablan de que hay otros responsables de una jerarquía mayor. La descomposición del poder local
era candidato del PRD y el PRD persiste en poner candidatos con olor a corrupción en San Luis Potosí y en Coyoacán, Toledo, le siguen dando el control. Sí, sí, sí. Bueno, esto de los candidatos y la corrupción da para mucho. Nos vamos. Espérenos que todavía nos falta un segmento que va a ser internacional. Vamos a tratar ahora una confrontación washingtoniana. En la capital del imperio se produce un chismerío y una serie de bromas, caricaturas, confrontación entre el que fue el jefe del FBI, que fue despedido por el presidente Donald Trump de su posición, y ahora está este señor de apellido Comey se escribe, ¿verdad? Para que no me vuelva yo a equivocar. No solo comparece ante el Senado, sino que después publica un libro que va a traer muchísimas cosas como la caja de Pandora cuando se abre y empiezan a salir. Este libro, que todavía no ha aparecido impreso en las librerías, y ha sido conocido por los principales periódicos de los Estados Unidos, que han empezado a soltar algunas partes de este chisme. Este chisme empieza porque lo más escandaloso para mí o para muchos ha sido que Comey dice que Trump es un presidente que no tiene capacidad moral para hacerlo. Un presidente de Estados Unidos que no tiene la capacidad moral para hacerlo. No sé cómo se defina esto, en parte lo dice, en su libro lo va a fundamentar. Todo lo que hizo en Rusia con las prostitutas, el señor Trump, que ahora se ha difundido muchísimo, y sus degeneraciones personales, etc. Eso de irse a acostar a la cama de donde se habían dormido en Rusia, en el mismo hotel, en la misma habitación donde habían dormido Michelle Obama con Barack Obama, para hacer ahí mofa, para pedir a las prostitutas que se orinaran en esa cama. Estamos hablando de algo verdaderamente grotesco, degenerado, verdaderamente terrible. Y desde luego Trump ha contestado diciendo que este señor, que no tiene calidad moral tampoco, que no tiene capacidad, que es un hombre inepto y que por eso lo despidió. Hay un cierto consenso ahorita en la prensa norteamericana y dicen que no tenía precedente un ataque tan violento, tan virulento contra un presidente en funciones. Después de que dejan de ser presidentes, sí han tenido muchos ataques, pero en este momento, cuando todavía no llega ni a la mitad de su mandato, realmente el ataque es brutal. Como brutal también se acepta fue la manera en que se echó a Comey del FBI. No sé, ni siquiera se le informó. Él lo vio por televisión que decían, ya no es usted el encargado de esta agencia tan renombrada, y se entera fuera de Estados Unidos de que ya no tiene empleo. Entonces la humillación para un funcionario de carrera del FBI es tremenda. Y lo que estamos viendo pues es una lucha al nivel más alto del gobierno del país más poderoso de la tierra, que parece es increíble. Yo no lo hubiera supuesto hace 2 años que esto podía pasar. El mínimo de respeto, no sé, de consideración por las estructuras legales y por el pueblo estadounidense. Es que queda tan al descubierto la baja calidad moral del presidente, que es difícil pensar, ahí lo dejo, no sé ustedes, que pueda continuar. Va a continuar, claro, pero puede continuar ejerciendo esta función tan importante, teniendo ya atrás esta develación de sus fallas. Si es que es difícil recordar peleas con un presidente en funciones. Estaba intentando recordar en México, pero lo más que se acerca es aquella agarrón entre Roberto Madrazo y el Bester Gordillo, por ejemplo. El de Herminio Ahumada con Calles.
Herminio Ahumada con Calles, es cierto. Sí. Pero volviendo, volviendo al libro, porque tiene cosas de sustancia a reserva de que ya lo podamos leer y comentar. Una de las partes más inquietantes es la comparación que Comey... claro, Robert Comey tiene... James Comey. Robert Comey... ¿Cómo? Es James, ¿no? Perdón, sí, James Comey. James Comey fue agente del FBI encargado de combatir a la mafia, a la familia Gambino, en los años 80 en Nueva York. Y él hace una comparación entre la cultura de la mafia y la cultura del entorno de Donald Trump y dice, son iguales. Idénticas. Es decir, compara al presidente de Estados Unidos con la cultura de un mafioso y da varias razones. En un párrafo describe muy bien la cultura, dice, el patrón, el jefe es el que manda, es lo que importa. Segundo, es autorreferencial, son ellos contra nosotros. Y tercero, mienten deliberada y patológicamente porque no les importa nada más que la defensa de sus intereses y se olvidan de la legalidad, de la moralidad, de la decencia. Esa comparación es tal vez de las más fuertes porque cuando uno piensa también en México, la cultura mafiosa, a veces me pregunto si los mafiosos no tomaron de la política su forma de actuar, porque son bastante similares, sobre todo en estructuras jerárquicas, pienso en el PRI, por supuesto, ¿no? Verticales, en las cuales la disciplina, Fernando Gutiérrez Barrios diciendo en una declaración en los 90s, la disciplina es la clave, tenemos que recuperarla, es Trump, es la mafia, digo, es la disciplina a toda costa sin razón de ser, pero un pleito monumental que va a tener consecuencias de mucho tipo. Sí, toda esta información y estos pleitos, esta confrontación institucional de Trump con varias instituciones, con varios niveles, porque no es el único ni el primero, aunque esta información así más desde adentro, pues lo que están reflejando es que se confirma mucho lo que decían antes de la elección misma de Trump, decir, este señor, por su trayectoria, por sus características de personalidad, va a ser un chivo en cristalería, y eso es lo que ha sido desde que llegó al poder. Y que entonces vemos cosas que no habíamos visto antes en la historia norteamericana, por lo menos reciente, de estas confrontaciones institucionales, ¿no? De estos despidos que ni siquiera se le informan al titular de esta institución que ya está despedido, la forma en que ha venido despidiendo a muchos de sus colaboradores del gabinete uno tras otro, que reflejan pues pleitos de nivel así ya muy bajo. No sería, tú preguntabas, Lorenzo, ¿va a seguir? Legal, institucionalmente va a seguir, pero no debería por todo lo que ha reflejado ser. A ver cómo le va en las elecciones intermedias del Congreso en este año. Será un indicador, a ver qué sucede. Pero en realidad eso de no debería de seguir, no sorprendería para nada, en todo caso, a los constituyentes norteamericanos del siglo XVIII, que casi hicieron un retrato hablado de lo que es Trump ahora, obviamente, de el que no debería ser presidente. O sea, el colegio electoral fue diseñado para filtrar y evitar que demagogos que pudieran jalar suficientes votos del pueblo con su discurso populista, con su discurso nacionalista, retrógrado, supremacista, racista, lo que fuera un filtro para decir, oye, les vamos a dar algunos indicadores de quién no debería de llegar. Alguien que fomenta la división a nivel de discurso, alguien que está vinculado con otras potencias, alguien que no tiene experiencia de gobierno. Pues estaban haciendo un retrato hablado de Trump. Y sin embargo, el colegio electoral nunca funcionó para lo que fue diseñado. Bueno, qué buena referencia haces, José Antonio, al constituyente de Filadelfia y a sus previsiones tan sabias que han permitido que esta Constitución esté vigente dos siglos y medio. Lo importante es que en estos días se ha ido perfilando en los chismes, en los artículos, en los comentarios, la posibilidad del impeachment, esta a la que tú te referías para aplicar en México, que va a ser imposible, y en Estados Unidos sería muy difícil, porque se tiene que contar con los republicanos. Y los republicanos van a querer sostener a su presidente, no hacerle un juicio político. Pero también va a depender un poco de cómo les va a los republicanos en la próxima elección, que es octubre, si no me equivoco. Noviembre. 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 Porque
Si ganan los demócratas posiciones bastante amplias, podría ser, van a poner contra la pared a los republicanos que están para defender a su presidente. No quieren perder el poder, no quieren perder los privilegios, que reduzcan los impuestos, todo lo que está haciendo Trump, no lo quieren dejar atrás los republicanos. Entonces, yo veo difícil, aunque posible, la presentación de una iniciativa de impeachment. Eso sí, igual que aquí. Sí, porque finalmente los republicanos ya consiguieron lo que querían, que era la baja en los impuestos, una baja brutal, fantástica, impensable hace unos años. Ya la tienen, quizá ya tienen lo que querían y ahora les sobra a Trump, porque seguir teniendo a este personaje cuando ya consiguieron, no terminaron con el Obamacare, eso, pero tampoco van a terminar con él en los meses o años que vienen, pero en lo de los impuestos ya están. Y cuando Sergio dice lo de la mafia, ¿dónde he oído yo esa expresión aquí en México de la mafia, del poder? Nos tenemos que ir hasta la semana entrante, estimados amigos de Primer Plano.